Recordemos que cuando hablamos de tasa instantánea de variación, estamos refiriéndonos nosotros a una velocidad en el movimiento rectilíneo, que a su vez también es una razón de cambio. Y también esto se refiere también como una variación de la presión por unidad de temperatura, unidad de T. En pocas palabras, estamos hablando de una derivada. Entonces, lo que vamos a calcular aquí es la derivada de la presión con respecto a la temperatura. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, para ello, nosotros vamos a, primero, miren, vamos a aplicar aquí un cambio de variables, ¿sí? Vamos a aplicar un cambio de variables. Aquí tengo esta parte, miren. Tengo 40 más la temperatura entre 140. Entonces, vamos a aplicar un cambio de variables aquí donde yo estoy haciendo el reseño. Entonces, voy a hacer U. Entonces, vamos a hacer U. Miren, U va a ser igual a 40 más T, o sea, 40 más la temperatura entre 140. Esta va a ser el cambio de variables que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir donde está la presión, pero recordando que nosotros vamos a determinar la derivada de la presión con respecto a la temperatura, ¿sí? Vamos a encontrar esa velocidad, esa tasa, esa razón de cambio, esa tasa instantánea de variación. Entonces, la derivada de la presión con respecto a la temperatura es la tasa instantánea de variación de la presión con respecto a la temperatura. La variación de la presión con respecto a la variación de temperatura. Bueno, muy bien. Entonces, miren, hicimos un cambio de variables. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, la presión, puedo decir que la presión es igual, la presión va a ser igual a todo este conglomerado que yo lo llamé U. Entonces, la presión va a ser igual a U elevado a la 5, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a tenerlo pendiente. Vamos nosotros a tener pendiente esto, porque ya lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, la presión va a ser igual a U. Esta es una nueva variable introducida, que sería P igual a U elevado a la 5. Vamos a aplicar algo que se llama la regla de la cadena. Miren esto. Aquí entonces, yo lo que quiero determinar es la derivada de P con respecto a la temperatura. Para ello voy a hacer lo siguiente. Miren esto. Miren lo que voy a hacer. La derivada de la presión con respecto a la temperatura, que una vez más se lo voy a decir que es la tasa instantánea de variación, va a ser igual a la derivada de la presión con respecto a la variable nueva que he introducido, que sería con respecto a U, multiplicado a su vez por la derivada de U con respecto a la temperatura. Esta es la regla de la cadena que nosotros vamos a aplicar. Muy bien. Ahora, ¿cómo obtenemos dP de U? O sea, la derivada de P con respecto a U, lo voy a obtener gracias a este modelo que tengo por aquí. Miren, aquí tengo. Miren, P igual a U a la 5. Entonces, la derivada de P con respecto a U, miren, la derivada de P con respecto a U, aquí puedo decir que es lo siguiente. Miren, la derivada de P con respecto a U sería simplemente el 5 baja 5 por U elevado a la 4, porque 5 menos 1 es 4. Muy bien, aquí tengo ya la derivada de P con respecto a U. Ya la derivada de P con respecto a U es 5 por U elevado a la 4. Ahora vamos a encontrar la derivada de U con respecto a la temperatura. ¿Sí? Miren, aquí está la derivada de U
con respecto a la temperatura lo voy a obtener a partir de U. Entonces nos quedaría de esta forma, miren. Miren, miren, miren. Entonces aquí tengo, voy a copiarlo de aquí nuevamente. Miren, U va a ser igual a 40 más T entre 140. Entonces yo lo que quiero es encontrar la derivada de U con respecto a la temperatura. Entonces aquí nos quedaría la derivada de U con respecto a la temperatura va a ser igual. Aquí tengo, esta es la derivada de un cociente, ¿sí? Entonces nos quedaría así, miren, la derivada del numerador, la derivada del numerador, le voy a poner esa comillita, ese apóstrofe, por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí nos quedaría lo siguiente. Miren, du dt va a ser igual, entonces, aquí, la derivada, esto significa derivada, ese apóstrofe, la derivada de 40 más t, aquí, la derivada de 40 es 0, la derivada de t es 1. ¿Sí? Aquí nos quedaría 1 por 140. Y aquí la derivada de 140 es igual a 0. Y ya todo esto se hace 0. ¿Sí? La derivada de un número, de una constante, 0. Entonces, menos 0 entre 140 elevado al cuadrado. Entonces, puedo decir que la derivada de U con respecto a t va a ser igual. Esto menos 0 es 0. Esto menos 0. Ya nos queda 140 por 1. Esto es igual entonces a 140 entre 140 elevado al cuadrado. Entonces nos podemos decir que la derivada de U con respecto a la temperatura es igual. Aquí nos quedaría 140 entre 140 por 140, ¿sí o no? Muy bien, entonces esto se cancela con uno de abajo. Entonces me quedaría que la derivada de U con respecto a la temperatura va a ser igual a 1 sobre 140. Ahora, muy bien, nos vamos aquí y decimos, miren, la du de t es 1 entre 140. Entonces du de t es 1 entre 140. Ahora nosotros lo que hacemos es hacer lo siguiente. Miren, voy acá y digo, la derivada de P con respecto a T, la derivada de la presión con respecto a la temperatura va a ser igual ¿a quién? A dP de U, que es 5U a la 4. Entonces nos quedaría 5U a la 4, que multiplica a du de T, que es 1 entre 140. ¿Sí? 1 entre 140. Entonces aquí nos quedaría 1 entre 140. Muy bien. Entonces aquí seguimos rapidito. Y nos quedaría entonces, porque el tiempo avanza, tenemos solo 10 minutos. Entonces aquí nos queda entonces de esta forma. Miren esto. Aquí nos quedaría que la derivada de la presión con respecto a la temperatura va a ser igual a 5. 5. A ver, 5, esto lo podemos ver de esta manera. Miren, 5 entre 140, ¿sí? 5 entre 140 por U a la 4. ¿Pero quién es U? Ahora devolvemos el cambio. ¿Dónde realizamos nosotros el cambio de variables? Aquí está el cambio de variables. Entonces, cambio de variables dice que es 40 más la temperatura entre 140. Entonces, aquí nos quedaría 40 más la temperatura entre 140. ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría esto elevado a la ¿cuánto? A la 4. Esto elevado a la 4. Muy bien, y aquí tengo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es que nos dicen calcule la tasa instantánea de variación de P con respecto a T cuando T es igual a 100 grados Celsius. Muy bien, entonces cuando T es igual a 100 grados Celsius. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces aquí vamos a hacer algo. Miren, dP dt cuando T es igual a 100 grados Celsius, esto es igual entonces a 5 entre 140 por 40 más 100 entre 140, todo elevado a la 4. Viéndolo así, nos quedaría que la tasa instantánea de variación será igual 1 entre 28 o un 28avo.